¿Qué tal? Buenas tardes, alumnos. Vamos a continuar con la tercera parte de esta meta, que vendría siendo los diseños completamente al azar, alineados a la estrategia de la meta, que es verificar el cumplimiento de los supuestos de los modelos estadísticos paramétricos. Y como hemos visto en los videos anteriores, esto hace referencia a la parte de normalidad, de varianza constante y de independencia, ¿no? La razón por la que se aborda la parte del diseño completamente al azar es porque es el modelo más sencillo de todos los diseños de experimentos que existen. ¿Ok? Y esto a menudo se conoce como ANOVA de un factor. Tal vez lo recuerden de diseño de experimentos curso pasado, o bien si lo llegaron a ver en la parte de estadística en tronco común, tal vez lo ubiquen muy bien, ¿no? En este caso, diseño completamente al azar, pues hace ver que, como su nombre lo indica, es que todas las poblaciones y la distribución de las observaciones son totalmente aleatorias. Y el resultado de este es que hay un solo factor y puede tener varias corridas. Puede ser, por ejemplo, el solo factor puede ser una marca de detergente, o un tipo de cuero o etc. Pero podemos tener diferentes tipos de cueros a un solo factor, pero diferentes tratamientos. Y en esos tratamientos podemos tener diferentes observaciones, y en función de eso se hace el análisis de la ANOVA. Entonces, a ese tipo de comportamiento le llamamos diseño completamente al azar. ¿Ok? Entonces, el diseño completamente al azar pues cumple con una prueba de hipótesis, como lo habíamos visto, que la hipótesis que los tratamientos son iguales, y la prueba, bueno, esa es la hipótesis nula. La hipótesis nula es de que los tratamientos que se están comparando en el diseño de completamente al azar son iguales, y la otra es que no son iguales. Entonces tenemos el objetivo principal es determinar si existe una variabilidad debido a los tratamientos o la variabilidad debido al error de los tratamientos, de manera que la ANOVA es la más sencilla de todas. Solamente tenemos dos renglones para esto, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que tener una ANOVA como esta, solamente una fuente de variabilidad que va a ser los tratamientos y la otra que va a ser el error. Es la más sencilla de todos. Estas son las fórmulas para hacerlo con se podría decir que con los datos, eh, como el método paso a paso, o sea, el método que se podría hacer a mano o en Excel. Pero en esta situación nosotros vamos a hacerlo con Minitab. Para esto, yo ya tengo aquí el problema ejemplo que vamos a estar abordando. Y este problema ejemplo vendría siendo este que tenemos aquí, ¿ok? Que es la marca de sprays para moscas. El ejemplo dice así: se hace un estudio sobre la efectividad de tres marcas, que viene siendo spray para para matar moscas. Para ello, cada grupo se aplica un grupo de 100 moscas, y se cuenta el número de moscas muertas expresado en porcentaje. Se hacen 6 réplicas y los resultados obtenidos se muestran a continuación. Si podemos ver, es un diseño muy sencillo. Es un diseño que solamente tenemos, el único factor es este, la marca de spray, y las demás son las réplicas. ¿Ok? Por consiguiente, pues el diseño pues va a ser muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Pues tenemos que analizar la ANOVA del DCA, y verificar los supuestos de normalidad. Esto es clave, ya que de no cumplirse, pues prácticamente la ANOVA no tiene convergencia en ese tipo de situaciones. Entonces, para esto voy a abrir el software Minitab, que es el que nosotros vamos a ocupar para el curso. ¿Ok? El Minitab, que vendría siendo, es un software que es bastante usado en la industria, muy requerido por la manufactura, ingeniería de calidad y demás. Entonces, pues deben estar familiarizándose con este software para incorporarlo a su carrera, se podría decir que profesional a futuro. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero en la parte de análisis de esto? Primero tenemos que copiar esos datos, tener esos datos presentes, y los tenemos que pasar a la parte de Minitab de una manera codificada. Es decir, no puedo copiar la tabla y ponerlo directamente aquí. Entonces, ¿qué es lo que se hace?
tengo que copiar, bueno, voy a abrir un documento en Excel, lo voy a poner en una pantalla pequeña aquí para que se puedan ver los datos. Ok, y voy a hacer dos columnas. La primera, bueno, voy a poner primero el título, codificación para Minitab. Hay muchos software estadísticos, puede ser Sigmaplot, SPS, SPSS, perdón, que es el IBM, también está el JUMP o está el StatGraphics y demás, y todos los software estadísticos ocupan de una codificación para que puedan modelar los datos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese tipo de cosas antes de poder ingresarlos al software, ¿ok? Para esto, pues, voy a hacer una columna que se va a llamar marca de spray, y la otra se va a llamar, voy a poner moscas muertas, el porcentaje de moscas muertas, porque lo que está hablando, ¿no? La eficacia del spray está en función de cuántas moscas puede matar. Entonces, es lo que estamos analizando. Y para hacer la codificación, pues yo sé que tengo la marca de spray 1, la marca de spray 1, y sé que tengo 0 réplica, entonces va a ser 72, 65, 67, 75, 62 y 73. Estas son prácticamente todos los valores que tengo aquí y a todo le va a corresponder el valor 1 porque corresponden a la marca de spray 1. Entonces prácticamente eso que está aquí lo estoy poniendo de este lado de acá. ¿Ok? Entonces está muy sencillo. Y lo mismo voy a hacer con el 2. Son 6 valores porque son 6 réplicas. Y yo voy a poner 55, 59, 68, 70, 53 y 50. Y el último va a ser el 3. Y voy a poner los mismos datos de acá. ¿Ok? 58, 51 y 69. Y listo, ya tenemos la configuración bueno, la codificación para poder usar Minitab. Entonces, ahora sí voy a Minitab, voy a copiar y pegar esto, Control C, y me voy a Minitab, voy a poner que solamente esos datos, y voy a poner aquí clic en la celda gris de arriba, aquí, Control V, y se pegan los datos, o sea, se copian los datos que ya tenía copiados, ¿no? Ahora me voy a estadísticas, ANOVA, un solo factor, y me va a aparecer esta ventana. Esta ventana voy a seleccionar la opción que diga los datos están en una columna para todos los niveles de factores, es decir, están de esta manera. Y voy a seleccionar cuál es la respuesta. La respuesta es las moscas muertas y el factor son la marca de spray. ¿Ok? Eh, en la parte de aquí no tenemos que mover mucho, solamente por ejemplo en opciones lo dejamos asumir varianzas iguales, 95% de confianza. Comparaciones, aquí no ocupamos ninguna prueba de comparación porque el objetivo de esta clase no es hacer las comparaciones de medias, así que por eso no vamos a seleccionar esto de aquí. Podemos quitar esto, gráfica de intervalo para diferencia de medias, no lo ocupamos ahorita. Las gráficas, vamos a poner 4 en 1, 4 en 1 y gráfica de intervalo quitamos, pero gráficas 4 en 1 para que nos dé histograma de residuos, gráfica de probabilidad normal, residuos versus ajustes y residuos versus orden, ¿ok? Podemos aceptar y en resultados dejamos seleccionado todo esto, no le movemos nada. Y en almacenamiento, quiero que me almacene los residuos. Recordemos que estos son importantes, lo vimos en el video anterior, porque es qué tanto varía el valor obtenido con respecto al valor predicho de la tendencia de correlación de regresión. Entonces, vamos a dar clic en aceptar y le pongo aquí aceptar. Está corriendo la simulación y me da esos valores. Aquí tenemos los valores residuales. ¿Ok? Y me voy aquí a los datos en donde puedo ver que efectivamente me da la nova. ¿Ok? Me da todos los valores como lo hemos visto en la fórmula. Deja ver si puedo hacer un poquito más de zoom. ¿Sí? Y nos vamos a enfocar en este gráfico de aquí,
que es el que buscamos prácticamente para sacar conclusiones de los supuestos de normalidad, varianza constante e independencia. ¿Ok? La primera gráfica que nos presenta es una gráfica de probabilidad normal, es una gráfica de Daniel. ¿Ok? También se llama gráfica de Daniel. ¿Qué hace referencia a esta gráfica? Nos pone este valor de aquí, esta línea. Esta línea es trazada con los valores t de la distribución t-student. Y lo que hace es poner los residuos de los valores con respecto a la probabilidad, del porcentaje de probabilidad. Y entre más estén acercados esos valores a la línea de tendencia, se podría decir que se cumple el supuesto de normalidad. Entonces, como los podemos ver que están muy, muy, muy juntos, casi todos, se puede decir que el supuesto de normalidad se cumple. ¿Ok? Podemos tener otras diferencias, por ejemplo, podemos tener, perdón, podemos tener como una S muy marcada o podemos tener como una U aquí y eso claramente hace referencia a que no se cumple el supuesto de normalidad y pues por consiguiente tenemos que hacer otras técnicas para que pueda entrar en la estadística paramétrica o bien de plano manejar la estadística no paramétrica. ¿Ok? Esta otra gráfica que podemos ver aquí, esta es los residuos versus los ajustes o también llamado valores ajustados. Estos valores ajustados se corresponde al valor predicho, es decir, el valor que se determina con respecto a la ecuación de regresión de los datos. ¿Ok? Como lo vimos en el video anterior. ¿Y cómo saber o mejor dicho, para qué nos sirve este gráfico? Nos sirve para determinar la varianza constante. ¿Ok? Si los datos están de esta manera, o sea, podemos ver que hay una distribución de los datos muy homogénea, ¿no? O sea, tiene muy igualdad de las varianzas. Sí, hay esta línea que está aquí divide los datos en dos partes de una manera muy equitativa. Se dice que hay una varianza constante. Por lo tanto, el supuesto de varianza constante se cumple. Eso lo podemos ver aquí. Y esta parte de acá, vemos el residuo con respecto al orden. Nos sirve también para analizar el cumplimiento de la independencia. ¿Ok? Si vemos aquí este valor el orden 1 con respecto al valor 2, tiene primero, un salto significativo. Dos, no está correlacionado con respecto al dato anterior o al dato siguiente y se muestra que hay una distribución totalmente continua, sin dependencia de la una de la otra para que eso suceda. Entonces, como esto se cumple, cuando vemos esta tendencia, se dice que se cumple su puesto de independencia de los datos. Ok, eso es muy importante porque si bien con esta parte de la gráfica de probabilidad normal y de varianza constante se pueden hacer ajustes para meterlo dentro de la estadística paramétrica en dado caso que no se cumpla. Si por alguna razón tenemos que mudar a la estadística no paramétrica porque entonces no tenemos manera de convertirlos en datos normales, aún así el supuesto de independencia tiene que cumplir. Por lo que si el supuesto de independencia realmente no está comprometido, no hay mucho análisis estadístico que se pueda hacer con las técnicas tradicionales. ¿Ok? Pero esto se puede decir que es el análisis gráfico de la verificación de supuestos de una ANOVA. ¿Ok? Ahora vamos a ver con las pruebas específicas. Vamos a intentar primero con la prueba de normalidad. ¿Ok? La prueba de normalidad, que si bien ya lo tenemos ubicado, que es buscar que los datos sigan una distribución normal. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una prueba específica, una prueba que se ajuste, ¿no? Con respecto a estos datos. Y tenemos diferentes tipos de pruebas de normalidad. Tenemos, Minitab nos oferta tres tipos de pruebas de normalidad. Perdón, nos oferta tres pruebas de normalidad y cada una tiene sus usos, ¿no? Su razón de ser con respecto a cada situación. La primera que vamos a ver, bueno, para poder hacer esto vamos a ir a la parte de estadísticas. Vamos a ir a ver estadísticas básicas, pruebas de normalidad. Y aquí nos va a aparecer las tres pruebas de normalidad que maneja Minitab. A ver si puedo hacer más zoom. No, no me deja. Eh, ok, la variable que vamos a utilizar para correr la prueba de normalidad es los residuales.
¿ok? Entonces, si recordemos, en la configuración pasada, yo le puse a la simulación que me almacenara los residuales, o sea, que me pusiera los residuales en esta parte de aquí, ¿ok? Y la razón es porque para las pruebas específicas ocupo que estén los residuales. Entonces, aquí en la variable, yo voy a dar doble clic en residuales y va a estar seleccionado acá. Y la prueba de normalidad, pues nos presenta tres. Tenemos la de Anderson Darling, que es muy famosa, Ryan Joyner, que está más común y más utilizada, y la de Kolmogorov-Smirnov. ¿Ok? La de Ryan Joyner, la razón por la que es muy utilizada es porque, bueno, es similar a Shapiro-Wilks, pero la razón es por la que se basa en determinar la normalidad en función de la correlación de la regresión lineal de los datos. ¿Ok? Esto es muy importante porque las otras se basan más que nada en la determinación de las varianzas con respecto a otros estadísticos de prueba. Entonces, estas dos a menudo se utilizan para situaciones en que no quede claro la comprobación de la varianza cuando está cerca de las coletas, pero la de Ryan Joyner pues es muy certera y muy confiable. Y ahora otro parámetro de referencia para poder elegir la de Ryan Joyner es de que sea una muestra pequeña, comúnmente menor a 50 datos. Y la de Kolmogorov-Smirnov es también muy utilizada y muy famosa, pero esa se utiliza generalmente para muestras grandes. Se dice que mayor a 50 datos, aunque he visto artículos en que a veces la utilizan con 25 datos, 30 datos, pero esto lo hace mediante pruebas de iteración, en donde muestran que el Kolmogorov-Smirnov es muy certera en ese intervalo, pero la teoría nos dice que para no caer en la ambigüedad o no tener que hacer tantas iteraciones, hay mucha seguridad que después de 50 la de Kolmogorov-Smirnov sí funciona, ¿no? La de Ryan Joyner, la que vamos a utilizar para esto, tenemos una muestra pequeña, es la más recomendada, ¿ok? Entonces voy a poner esta y le voy a poner aceptar y me da este gráfico, ¿ok? Este gráfico se llama gráfico de probabilidad normal, o por así decirlo, de residuos. Y si notan, es muy parecido al otro que tenemos. La gran diferencia con respecto a la gráfica que nos mostró acá, con esta gráfica que vemos aquí, es de que esta nos da parámetros de referencia estadísticos. Nos da primero el tamaño de la muestra, la desviación estándar y la media, pero también nos da esta parte que es RJ. RJ significa el estadístico de Ryan Joyner o el coeficiente de Ryan Joyner. Y el coeficiente de Ryan Joyner tiene que ser cercano a 1 para que se cumpla el supuesto de normalidad. Si el valor está muy cercano a 0, por así decirlo, obviamente el supuesto de normalidad no se cumple, ¿no? Está demasiado alejado de la tendencia, ¿no? En ese caso podemos ver que el valor está en 0.99. Podemos decir que se cumple la correlación de regresión para el supuesto de normalidad. ¿Ok? Y si este valor está cercano a 1, automáticamente este valor nos va a dar dentro de los parámetros que tienen que estar. En este caso, el valor P tiene que ser mayor a 0.05. ¿Ok? Si el valor de P es mayor a 0.05, se cumple el supuesto de normalidad. Nos dice que los datos siguen una distribución normal. Entonces, este valor P podemos ver que es de 0.1, es mayor a 0.05. La razón por la que esto pasa es porque sale a partir de unas hipótesis que le llaman hipótesis nula y hipótesis alternativa. Cuando hacemos una prueba de normalidad, se hace una hipótesis nula planteando que los datos siguen una distribución normal y la hipótesis alternativa cuando los datos no siguen una distribución normal. Lo voy a poner de este lado. Eh, en la prueba de normalidad, la hipótesis nula es si siguen una normalidad y la hipótesis alternativa es cuando no siguen la normalidad. ¿Ok? Entonces, si hacemos un análisis gráfico de una nova, por así decirlo, nosotros sabemos que tenemos un área sombreada. Esa área sombreada le llamamos la zona crítica. ¿Ok? Esa zona crítica está delimitada por el alfa y esta está 1 menos alfa, que es
el área, le llamamos esta parte el área de zona de confianza o nivel de confianza, y eso le llamamos como zona crítica o el alfa crítico. ¿Ok? Comúnmente manejamos el alfa con un 5%. ¿Ok? Entonces, a esa parte de acá sería un 95%. ¿Ok? Todo lo que se encuentra en esta parte le llamamos la región de la hipótesis nula, la región en la que se acepta la hipótesis nula, y todo lo que está aquí es la región en la que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. ¿Ok? Entonces, el valor P prácticamente hace referencia al el área bajo la curva que se atribuye a la probabilidad. Por ejemplo, si tenemos, como recordemos que esta es una función continua, entonces, todo lo que está sombreado debajo de esta curva, de esta función continua, se llama un área bajo la curva, que corresponde a la probabilidad que se tiene que tiene con respecto a esos datos, ¿no? Entonces, si yo aquí tengo esta región del 5%, si lo transformo a área bajo la curva, valores de probabilidad, sería 0,05. Ok, entonces todos los valores que caigan en esta región de 0,05 o menores de 0,05, que aquí está la referencia, pues van a caer en la región de la hipótesis alternativa. Y recordemos que la hipótesis alternativa significa que no siguen una distribución normal. Entonces, si es mayor a 0,05, estará de esta región hacia acá, en la zona no sombreada. Y eso significa que sí cumple una distribución normal. Entonces, cuando estamos hablando que el valor P es mayor a 0,1, estamos viendo que aquí pues se cumple el supuesto de normalidad. ¿Por qué? Porque es mayor a 0,05. ¿Sí? Entonces, en conclusión, dos parámetros importantes que tenemos que tomar en cuenta para que se cumpla el supuesto de normalidad es RJ cercano a 1 y valor P mayor a 0,05. ¿Sí? Y aquí podemos decir que se cumple el supuesto de normalidad. ¿Ok? Ahora vamos a ver la prueba específica para comprobar lo que vendría siendo la varianza constante. Para eso vamos a utilizar la técnica de homocelasticidad de Levene. Recordemos que homocelasticidad significa varianza constante. Entonces voy a irme a la parte de am, estadísticas, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. ¿Ok? En esta vuelvo a dejar lo que hice aquí. Dice los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores. Voy a poner la respuesta. En esta ocasión no voy a manejar los residuales. Ahora sí voy a manejar la respuesta, que es el porcentaje de moscas muertas. Recordemos que marca de spray es el factor. Entonces lo pongo aquí. Esta es la respuesta. Este es el factor. Y me voy aquí a gráficas. Dejo seleccionado lo que está en opciones, también dejo lo mismo que está y voy a poner aquí en resultados lo mismo que está y en almacenamiento pues no hace falta nada de esto, entonces voy a poner aceptar y aceptar. ¿Ok? Si vemos nos da estos valores que son intervalo de confianza de Bonferroni. No es muy importante en la técnica de Levene, es más importante para la otra que nos despliega en conjunto con esta, porque este método lo que hace es comparaciones múltiples y de Levene. ¿Ok? En lo que nos interesa más es la de Levene, pero la de comparaciones múltiples es muy similar a la gráfica que habíamos visto de este lado, que son las tres gráficas de aquí, en donde habíamos dicho que si está dividida en dos partes, pues se cumple la supuesta de varianza constante. Aquí podemos ver muy similar a esa tendencia. Tenemos aquí de nuevo la marca de spray y aquí algunos valores ajustados. ¿Ok? Pero lo que nos interesa más es ese estadístico de la prueba de Levene. Lo que importa aquí es de que el valor de P, de nuevo, sea mayor a 0,05. ¿Por qué? Porque tenemos la misma prueba de hipótesis de aquí. Si bien ahora ya no estamos hablando de normalidad, ya no estamos hablando de que se cumple el supuesto de normalidad, ahora estamos hablando que la hipótesis, la nula, es de que tiene varianza constante y la alternativa es de que no tiene varianza constante. Entonces, la misma explicación aquí, entonces tiene que ser, para que esto se apruebe, para que esta hipótesis nula se apruebe, el valor P debe de ser mayor a 0,05
Y este valor P de esa alternativa tiene que ser menor o igual a 0.05 para que no se cumpla el supuesto. Si nos vamos a los resultados de Minitab, podemos notar que tenemos un valor de 0.6, lo que significa que nuestros datos sí siguen una distribución, una varianza constante, sí presentan una varianza constante. Entonces, hasta ahí se cumple el criterio de varianza constante comprobado tanto con el método gráfico como la prueba específica de prueba del I-20. ¿Ok? Y esto es como seríamos que correlacionarlo. Y ahora bien, por último, tenemos que comprobar lo que viene siendo la prueba de independencia. Para eso tengo que agregar una cuarta columna a la que le voy a titular orden. Y en esa columna, bueno, también la podemos titular orden o a veces algunos libros la manejan como tiempo. ¿Y a qué corresponde esto? Significa que es el orden en que las tomas fueron tomadas, o sea, en el orden en que se fueron hechas las observaciones. En ese caso, no es otra cosa muy compleja más que enumerar del 1 hasta el enésimo, es decir, hasta la cantidad de muestras que tenemos para, o sea, enumerarlas y para indicar el orden en que se corrieron, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 18 muestras porque es una muestra de 18. Como lo indica el problema, entonces enumeramos del 1 al 18, ¿ok? Y nos vamos a ir a la parte, vamos a ir a comprobar la parte de estadística de la prueba de Durbin-Watson, que es la prueba específica para la prueba de independencia, ¿ok? La prueba de Durbin-Watson, para acceder a ella, vamos a ir a la parte de estadísticas, regresión y ajustar modelo de regresión. ¿Ok? Y en respuesta vamos a colocar la variable de residuos. Ahora sí vamos a usar, en ese sí vamos a ocupar residuos. Y en vectores continuos voy a poner orden o tiempo. ¿Ok? Categóricos no voy a utilizar, voy a usar solamente predictores continuos. ¿Ok? Me voy a la parte de resultados, o sea, el modelo lo dejamos igual, no hacemos nada. Opciones tampoco hacemos nada, lo dejamos igual. Codificación, todo igual. Me voy a resultados y voy a quitar todas estas opciones. ¿La razón por qué? Porque el método realmente no ocupamos nada de esto porque nos puede hacer una prueba de hipótesis con respecto a una regresión. Entonces, el Minitab tiene muchas paqueterías. En ese caso nos interesa el estadístico de Durbin-Watson. Por eso, esto lo demás no lo voy a quitar, no porque no sea importante, sino porque el objetivo de ese tema no es analizar esto. ¿Ok? Y solamente voy a seleccionar esto, estadístico de Durbin-Watson. Le pongo aceptar. En gráficas, pues obviamente como no tengo nada, pues no me va a dar nada. Y en almacenamiento no tengo que poner nada, así que voy a dejar en aceptar y en aceptar. Y me va a dar este valor aquí, estadístico de Durbin-Watson. Y ahora me van a decir, pero profe, ¿cómo sabemos que el estadístico de Durbin-Watson cumple con el supuesto de independencia? Es porque existe primero, pues voy a plantear esto, existe lo que se llama el planteamiento de la hipótesis, que Durbin-Watson dicen que si se comprueba la hipótesis nula, los datos no tienen autocorrelación, es decir, se cumple el supuesto de independencia. Y la alternativa es de que los datos tienen autocorrelación. A nosotros nos interesa que se cumpla la independencia, ¿no? Entonces estamos buscando que se apruebe la hipótesis nula. Para esto, la variable D, que es la variable que nos dé estadístico de Durbin-Watson, tiene que estar mayor al DU. DU y DL hacen indicación a la parte de lower y upper en inglés, que es superior e inferior, de los rangos que dicta el método. ¿Ok? Para esto, el método va acompañado de una tabla que se llama límites para la prueba de Durbin-Watson. Esta tabla nos pide que maneja una significancia 0.5, pero nos pide que tengamos que analizar en función de las variables. ¿Ok? En este caso, para poder saber los límites y las variables, no es muy complejo. Prácticamente, ¿qué es lo que se necesita? En este caso, como estamos analizando un diseño completamente al azar,
tenemos solamente dos variables, marca de spray y moscas muertas. Solamente tenemos eso. Esto y residuales son derivadas de las variables, no son incluidas en esto. Entonces me voy aquí y nos dicen que la P es la cantidad de variables, le quito 1 y eso va a ser el número de el modelo que yo tengo que utilizar. Entonces en caso sería 2 menos 1 va a ser 1, entonces me voy a posicionar en este cuadro de aquí. ¿Ok? Y aquí podemos ver de nuevo el DL y el DV, que vendría siendo el límite inferior y el límite superior en la parte de, bueno, títulos en inglés, ¿no? Entonces, siguiendo esto, pues nos dicen que si es mayor al límite upper, que es el superior, pues se rechaza la hipótesis nula, es decir, tiene que ser más grande que este valor tiene que ser más grande que el intervalo que nos maneja. ¿Ok? Entonces, prácticamente, ¿qué nos dice? Si es menor que este valor, por así decirlo, para acá, de DL para atrás, se rechaza la hipótesis nula y si es mayor el DB para arriba, obviamente se acepta la hipótesis nula, pero si está dentro de este intervalo, o sea, del rango que aquí especifica, no hay decisión. O sea, prácticamente lo que nos dice aquí. O sea, puede ser un poquito revoltoso, pero es lo que indica acá. Si está ese valor de D que calculamos está en medio de los datos, pues no tenemos decisión. Si es menor a DL, se rechaza y si es mayor a DU, se acepta. Entonces, a nosotros nos interesa que se acepte la hipótesis nula. Me voy a ir para acá, donde ya lo tengo prácticamente dicho. Entonces, nosotros vamos a trabajar con esta parte de aquí porque tenemos 18 corridas. Entonces, prácticamente si el valor que calculamos está en ese intervalo, pues no hay decisión, pero Minitab nos dio el estadístico de Irving-Watson, nos dicen que es 2.05. Ese 2.05 efectivamente es mayor que el límite superior. Por lo tanto, se dice que los datos cumplen con el supuesto de independencia. ¿Ok? Y de esta manera hemos concluido con lo que vendría siendo la verificación de los supuestos de un diseño completamente al azar.